Bendiciones a cada uno de ustedes una vez más. Estamos acá una vez más aportando para el evangelismo mundial y a través de este medio Dios nos permite desde acá, desde su iglesia, Reino Unido, Centro de Adoración, transmitir estas clases que desde el principio Dios nos ha permitido titular Eventos Finales. Es de que en el día de hoy nos detenemos en el mismo libro de Apocalipsis, pero en su capítulo 17, y ahora estaremos viendo algo tan importante que estará ya por culminar en cuanto al derrumbamiento de este sistema político religioso que está por decaer en el tiempo conforme a Dios lo ha establecido. Así de que vamos a ver en el día de hoy en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, sus versículos del 1 al 18, e iremos viendo por fases, por etapas, cada uno de los acontecimientos que en esta lectura bíblica Dios nos permite ahondar. Así de que en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la palabra nos habla acerca de la condenación de la gran ramera y la caída de Babilonia, la descomposición, el derrumbamiento de esa gran estructura religiosa que desde tiempo antiguo hasta el día de hoy han estado en contra de la voluntad de Dios. Así es de que recuerde que en el Antiguo Testamento ciertamente Cristo no había llegado, puesto que Él llegó en el tiempo de gracia, pero ya a partir de entonces la rebelión del hombre hacia Dios para no cumplir su voluntad comenzó a manifestarse desde el mismo Génesis 10:10, cuando Nimrod, aquel que formó el primer imperio en la Mesopotamia, comenzó a dar a conocer como la estructura de aquellos que estarían en contra de la voluntad de Dios. Así es de que en el día de hoy estaremos viendo de una manera simbólica acerca de Babilonia y acerca de la gran ramera, cómo es que esta estructura religioso-política va a tener su tiempo de duración, pero en el día de hoy Dios nos va a permitir ver, acercarnos un poco más a lo que serán esos eventos y quiénes serán los protagonistas. Pero de hecho sí sabemos ya que el derrumbamiento de toda la falsedad doctrinaria se dará conforme al bendito tiempo de Dios. Así es de que en el día de hoy estaremos viendo lo que es la condenación de la gran ramera. Desloguemos un poco el subtítulo de esta porción bíblica, puesto que dice condenación de la gran ramera. Recuerde que condenar o condenación, eso significa sentenciar a alguien después de haber sido sentenciado, después de haber sido enjuiciado, encontrarlo culpable y por ello ser condenado. Así es de que la condenación es el resultado de la sentencia. Alguien es condenado, pero sin que antes sea pasado por una sentencia, y la sentencia se da después de tomar en cuenta las evidencias que están para tomarlo como culpable o inocente. Pero sin embargo, en el día de hoy, la porción bíblica en este capítulo 17 de Apocalipsis nos habla de una condenación, por lo cual vemos ya como sentado que después de vistas las evidencias de parte de Dios, ha condenado, la ha encontrado culpable y por ello en el juicio ha dado su veredicto final como culpable y por ende será condenada. Así es de que la condenación de la gran ramera, recuerde que ramera o adulterio significa toda aquella prostitución doctrinaria que se da en contra de la palabra de Dios o los principios que Dios ya ha establecido. Pero veamos entonces desde su principio qué es lo que estamos hablando cuando se habla de la condenación de la gran ramera. Recuerde que desde el tiempo babilónico, desde el tiempo de Babilonia, ya el hombre había comenzado a salirse de la voluntad de Dios. Dije al principio del libro de Génesis 10:10, ya vemos cómo a través de aquella falsedad que desde Nimrod, aquel que formó el primer gran imperio de gran poder, aquel cazador que a su vez era opuesto a Dios, un anticristo, puesto que no quería aceptar la voluntad de Dios, desde entonces comenzó a darse una falsedad doctrinaria, y toda aquella falsedad incluye todo el poderío que desde entonces hasta el día postrero, que será el día de la culminación de todos los eventos, vendrán a darse. Por eso es de que la Babilonia, estamos hablando de una estructura religioso-política que se ha venido formando para actuar en contra de la voluntad de Dios. Estoy hablando de todas las sectas falsas, de todos los grupos religiosos heréticos que han llegado y que han surgido y que surgirán, puesto que el sincretismo, o sea, la anexión, la colisión de dos creencias o más, han dado origen a diferentes creencias. Y estas uniones o sincretismos de diferentes grupos religiosos han venido a formar la Babilonia. Y no hablo solo de las sectas falsas, hablo también porque en el cristianismo mismo, aquellos cristianos apóstatas, cristianos que se han salido de la verdad, cristianos que a su principio se mantuvieron en la gracia de Dios para poder hablar la verdad de Dios y que establecieron a su tiempo la verdad,
saliéndose de ella en un tiempo determinado, forman parte también de este gran grupo religioso babilónico, de la gran mentira. O sea, todo lo que conlleva, todos los grupos religiosos, las doctrinas que hablan acerca de mentira en cuanto a lo que Dios ha establecido, incluyendo, dije ya, a aquellos creyentes cristianos apóstatas que se han salido de la verdad de Dios, forman también lo que es este gran movimiento llamado Babilonia. Y sobre este gran movimiento vamos a ver cómo Dios tiene ya establecido un tiempo determinado, porque la palabra dice que para todo, absolutamente para todo, hay un tiempo en Dios. Pero vamos a ver cómo es la diferencia entre la ramera y la novia, porque aquí en esta lectura bíblica vamos a ver cómo es que se dan las dos diferentes manifestaciones, puesto que recuerden que en la Biblia cuando se habla de mujer se habla precisamente de la iglesia, cuando se habla de la mujer se habla de la novia de Cristo, pero en este caso estamos viendo dos con conductas de moral diferentes. Estamos viendo a una ramera que es estructurada, que es vestida, que es adornada por Satanás para que traiga en mentira a todos aquellos que la siguen. Pero vemos también a la novia. En el versículo 8 vamos a ver cómo es que la novia o la iglesia, la novia de Cristo, es adornada, ataviada y tiene también un final del cual Dios ha tenido ya control y cuidado acerca de las promesas que tiene acá en su bendita palabra. Amén. Pero vamos a ver, usted que tiene la palabra del Señor a su alcance, yo lo invito, vayamos a ella. Son 18 versículos, pero en cada uno de ellos hay una riqueza de la cual es importante que nosotros entendamos, puesto que nosotros tenemos que hacer comparación como hijos de Dios, como cristianos. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento de la verdad, tampoco vamos a tener el conocimiento de la mentira, puesto que no habrá con qué compararla. Recuerde que cuando hay un veredicto, por eso es la condenación, puesto que hay un veredicto, se presentaron evidencias para poder juzgar. Entonces, para juzgar se tiene que conocer entre lo bueno y lo malo. Si conocemos lo bueno, sabremos entonces distinguir entre lo bueno y lo malo, y es eso lo que el Señor nos permite en este día. Y yo le invito a que vayamos a la palabra del Señor y veamos sus primeros dos versículos en Apocalipsis 17 y sus versículos 1 y 2, en el cual la palabra del Señor dice así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Veamos cómo este sistema religioso político, dije ya, ha hecho uso de los gobernantes, de los presidentes, de las autoridades de los diferentes países, y los han hecho caer en mentira. O sea, todo el mal uso de las leyes de acá de la tierra se han dado a causa de influencia de aquel movimiento religioso que ha influido, valga la redundancia, en aquellas autoridades que gobiernan en los diferentes países. Son ellos los que han hecho uso de este sistema, pero dice que está recostado en las aguas. Recuerde que las aguas, cuando la palabra del Señor habla acerca del anticristo, dice que surgirá del mar. El mar significa todas las naciones de la tierra. Cuando acá en el versículo 1 habla que surge de las aguas, eso se refiere a que surge del mar y tiene su influencia, su poderío sobre cada uno de los gobernantes de las diferentes naciones de la tierra. O sea, es un movimiento religioso que tiene una influencia de tal alcance que llegará a tocar a cada uno de aquellos que estén morando como gobernantes en la tierra en ese entonces. Y dice que sus seguidores se embriagan con el vino de su fornicación. Sus seguidores, aquellos que creen, que la toman como buena, aquella doctrina de falsedad que la toman como buena y la siguen a ciegas, serán aquellos que ciertamente se embriagan, se enloquecen, se atormentan por una doctrina que ha sido creada por hombres. Aquella doctrina que dice que sus seguidores, aquellos que se mantienen dentro del grupo, se embriagan con el vino de su fornicación, de su mentira. Por eso es de que ellos se mantienen hasta ese día en ese movimiento. Pero déjeme decirle que Dios ciertamente refrena todas aquellas obras que el enemigo trae, puesto que para eso Dios ha venido. Todos aquellos que aparentan ser de Dios, pero que en sus obras realmente hacen lo contrario. Déjeme decirle que el apóstol
Pablo le había escrito ya a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo 3:5. Usted tiene la palabra del Señor, puede llegar a ella. Y en ella el apóstol Pablo le habla acerca de los tiempos difíciles que están por llegar y de los que ya estamos viviendo, puesto que esto, usted dará evidencia a mis palabras, que ya se están viendo en estos tiempos presentes. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:5, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos son todos aquellos que pertenecen al movimiento religioso que Satanás en ese entonces traerá, puesto que este movimiento, déjeme decirle que en muchos países aplican a su manera la política, aunque caigan en injusticia. O sea, la decencia de Dios, la justicia de Dios decae, puesto que ellos le ponen más importancia a los elementos políticos que a la justicia misma de Dios. Pero veamos qué es lo que la palabra nos sigue diciendo en los versículos 3 y 4, que son de tal importancia. Dice así en el versículo 3 y 4 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vea qué importante es, porque esta que está bien adornada, ciertamente por fuera luce como Jesucristo dijo a los religiosos de su época, porque vosotros sois huesos de muertos, vosotros sois sepulcros blanqueados, porque ciertamente por fuera lucís muy elegantes, pero por dentro sois huesos de muerto. O sea, este grupo religioso, déjeme decirle que tendrá conexión con el anticristo. Por eso dice que se unirán, tendrán conexión con el anticristo, y que por fuera tendrán apariencia ciertamente de ser un movimiento religioso muy agradable, muy presentable. Por fuera tendrán una apariencia de gran presentación, puesto que dice que se viste de una manera tan elegante, con oro, con piedras preciosas, con plata, bien atajada. O sea, está bien presentable. Sin embargo, es como un vaso que nosotros vemos. Por fuera, ciertamente, el cáliz de oro, por fuera es muy elegante, pero por dentro están todas las abominaciones, está toda la falsedad, toda la corrupción que puede gobernar dentro de la mentira. Recuerde que el enemigo, Jesucristo dice, porque él miente desde el principio, y todo lo que viene de mentira automáticamente tiene ya un lugar de salida, ya tiene un origen, ya tiene un lugar de donde se dio a conocer, y ese es de Satanás mismo. Pero este grupo religioso dice que tendrá conexión con el anticristo, pero que este tendrá ciertamente apariencia muy llamativa. Hemos visto como grupos religiosos que adornan las palabras de una manera tan presentable, que se dan a conocer muy bien preparados de diferentes maneras. Sin embargo, Jesucristo habla que a través de ellos nosotros debemos ver el mensaje de la misma. Por eso es de que del tiempo antiguo, en el libro de Eclesiastés 13:12, ya el sabio Salomón, por revelación de Dios, por iluminación de Dios, ya decía, porque no está a fin a escribir muchos libros, porque la mucha letra es fatiga de la carne. Así es de que nosotros debemos reconocer que en el fondo realmente lo que interesa en cada una de las prédicas, de los mensajes, es el fondo mismo, el mensaje mismo de lo que se está escuchando, y no las palabras rebuscadas de diccionario o palabras muy bonitas que puedan llegar a nuestro oído. Pero el versículo 5 es de gran importancia, y sobre ello vamos a comenzar a deslogar, porque comenzaremos a darnos una idea de qué es lo que nos habla acerca de la condenación de la gran ramera. Veamos el versículo 5 y dice así. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vea usted, dice Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estamos hablando de una madre. Recuerde que Babilonia, dije al principio, es la estructura religiosa falsa que ha surgido desde el principio de la historia, aquella que habla de la negatividad de seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, dice que aquí está la madre
de todo ese movimiento religioso, y en eso podemos concentrarnos un poco para tener una idea de acerca de los versículos que siguen. Porque recuerde que madre ciertamente significa una iniciadora, una dirigente, una cabeza. La madre es la más importante. Recuerde que en todas las cosas que se ven, cuando hay algo que surge como madre, significa es el inicio, es la cabeza, es el pilar, es de donde se origina todo lo que se quiere ver. Es como un padre, un patriarca, lo mismo es una matriarca, puesto que recuerde que Eva fue llamada la madre de todas las naciones, de todos los seres humanos. Y después Sara también fue llamada madre de multitudes. O sea, madre significa la que da origen. Por ende, si estamos hablando de la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, estamos hablando del centro, la estructura, el núcleo de aquello de donde se origina todo el movimiento a nivel mundial, puesto que vimos ya que las aguas se refiere a las naciones, a la multitud de diferentes pueblos, naciones, lenguas, tribus, con lo cual estamos hablando a nivel mundial de todo lo que será. Pero vamos a ver a qué se refiere entonces este movimiento que viene a ser la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay una en la cual se origina, hay una que es el centro de donde surge esta treta satánica para traer mal uso acerca del beneficio de Dios en promesa dada en su palabra. Dije al principio, recuerde que del libro de Génesis 10:10 ya nosotros veíamos acerca de la falsedad doctrinaria que se originó desde el primer imperio en Mesopotamia, que fue fundado por Nimrod, de donde surgió todo este ocultismo. Desde entonces se da a conocer hasta el día de hoy y surgirá con mayor auge en los tiempos postreros todo lo que es el ocultismo, el satanismo, la brujería, la adivinación, la lectura de la mano, todo eso, la astrología que fue originaria también de ahí de Babilonia. Tendrá un mayor impulso en el tiempo en el cual, como vimos anteriormente en las trompetas, descenderá a un auge mayor todos aquellos espíritus satánicos que tras tener la batalla con los ángeles de Dios, que derrotaron a los ángeles malos y fueron enviados acá a la tierra, habrá una multiplicación masiva del ocultismo y de las cosas negativas, las cuales comenzaron a surgir desde aquella torre de Babel que a través de Nimrod quisieron ellos alzar para poder ponerse un nombre acá a la tierra. Pero ¿cuál es esta madre de las rameras entonces? ¿De qué es lo que estamos hablando? Veamos el versículo 6, que es lo que nos dice, y dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, dice que la vio ebria de la sangre de los santos y de los profetas de Dios y de Jesucristo. O sea, estamos hablando de un grupo religioso que ha hecho la vida imposible a la iglesia que Cristo vino a sentar y que dejó como entidad para representar al reino de Dios acá en la tierra, y que hasta el día de hoy tenemos la autoridad de, en el nombre de Cristo Jesús, atar toda negatividad, como dice en el libro de Mateo 18:18, porque todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Veamos cómo es que desde el tiempo antiguo ya Jesucristo había profetizado, profeta, palabra que tiene cumplimiento. Jesucristo había ya profetizado cuando salía del templo y le decía a sus discípulos, cuando estaban camino al monte de los olivos en el libro de Mateo 24, y les decía: porque de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Recordemos que 70 años después el emperador Nerón llegó a destruir completamente la obra de la cual Jesucristo hablaba. Se llevó todas las piedras, puesto que tenían oro en ellas, y entonces no quedó piedra sobre piedra. Pero veamos cómo es que estas palabras están teniendo cumplimiento, puesto que dice de que ellos bebieron la sangre de los santos y de los profetas del Cordero. La palabra establece que el mismo Nerón, el emperador, en el Coliseo romano usaba a los creyentes, a los cristianos, y los tiraba para traer distracción a aquellos romanos que estaban sentados en los graderíos, y aquellos creyentes eran desgarrados, eran muertos a pedazos por aquellos leones hambrientos que estaban para traer entonces distracción a aquellos que estaban supuestamente pasando tiempo difícil. Pero recordemos cómo este mismo Nerón usaba los cuerpos de
de los creyentes de la iglesia primitiva y los ponían como antorchas humanas puestos en las calles para poder iluminar, antorchas que eran hechas de cuerpos humanos con cuyas creencias estaba Cristo dentro de ellos, y aquellos que fueron muertos a causa de su fe en Jesucristo puestos como antorchas humanas para iluminar en ese entonces las calles. Recordemos cómo surgió lo que llamaron erróneamente la Santa Adquisición, que en 1231, a partir de Gregorio IX, vino a darse a conocer, y cómo es que esta Santa Inquisición dio muerte a cantidades de creyentes cristianos que eran y son hasta el día de hoy conocidos como protestantes, porque no aceptaban las doctrinas que surgían del paganismo, doctrinas impuestas por un decreto, por un mandamiento humano, y de lo cual la fe puesta en Cristo les negaba a aceptarla. Recordemos cómo aquellos en la Santa Inquisición les fueron amputadas manos, piernas, tuvieron que morir crucificados, tuvieron que ser martirizados de diferentes maneras, e incluso llegaron a la muerte a través de la hoguera. Toda esa sangre que fue derramada, aquella sangre que bebieron ciertamente esos grupos religiosos, y estoy hablando de lo que usted piensa, usted recordará que esa sangre ciertamente, dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando hablábamos acerca de los sellos, que ciertamente en el quinto sello están las almas de aquellos debajo del altar, de aquellos que están pidiendo por justicia a Dios, pero Dios les dice: esperen por un poco más de tiempo, puesto que todavía hay que completar el número de consiervos y hermanos de ustedes. Veamos cómo a partir de esos movimientos, ya esta herejía, ya estos grupos religiosos, ya esta falsedad doctrinaria venía dándose a conocer desde esos tiempos. Pero veamos cómo la culminación, porque a eso es que estamos. Y la verdad es que es sorprendente, es impactante ver cómo Dios en su paciencia ha mantenido hasta el tiempo postrero el cumplimiento de esta obra bendita que Dios tiene bajo control y conforme a su bendito tiempo. Bendito Dios, porque ya del apóstol Pedro, ya por revelación de Dios, el apóstol Pedro dice: porque 1000 años para nosotros son como uno para Dios, y uno para nosotros son como 1000 para Dios. O sea, el tiempo de Dios, déjeme decirle, que es el tiempo que cuenta. 2022 no es el tiempo cronológico que el que Dios tiene establecido en cuanto a los actos que ha de realizar. Pero veamos qué es lo que nos dice ahora este versículo 7, el cual dice así: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. De estas 7 cabezas y de los 10 cuernos hablaremos más adelante y detenidamente en este mismo capítulo, para que se entienda a qué se refiere cuando ya llegue la explicación acerca de estas 7 cabezas y de los 10 cuernos. Pero dice así en el versículo 8: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Detengámonos un poco en este versículo 8, puesto que hay algo de lo cual a veces puede resultar confuso, porque habla de una bestia que dice que era, que no es y que será. Una bestia que ciertamente era, que dejó de existir, pero que nuevamente surgirá. Hay como un lapso de tiempo en eso, de lo cual tenemos que nosotros reconocer de que hay ciertamente 2 interpretaciones que hablan acerca de este acontecimiento, y de lo cual, por la iluminación que el Espíritu de Dios nos traiga, vamos a reconocer cuál es lo que Dios nos quiere transmitir a través de esta porción bíblica. Pero déjeme decirle que hay 2 diferentes interpretaciones. Una de ellas es del hecho de que el anticristo se considera por los teólogos que el anticristo fue un malvado que existió en el pasado, que ahora está muerto y que está esperando el tiempo en el cual se cumpla la espera de Dios para que surja y sea usado como el instrumento. Por eso es que dice que subió del abismo. O sea, se considera en esta interpretación de que fue alguien malvado que surgió, cuya alma ya está perdida, que está dormido hoy esperando el tiempo de Dios, y que surgirá del abismo para cumplir el plan que Dios ha establecido a través de él. Otro habla también de que en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 3, si usted retrocede un poco, usted se dará cuenta que el anticristo, dice la palabra, que en una de sus cabezas tenía una herida de muerte.
pero que después fue sanada por Satanás y nuevamente surgió, y entonces se maravillaron todos los moradores de la tierra, viendo cómo el anticristo o la bestia es nuevamente levantada. O sea que en esta interpretación nos da a conocer que en el capítulo 13 y versículo 3 de este mismo Apocalipsis, la obra que el anticristo está realizando, el cual es muerto por un balazo en la cabeza según interpretaciones, muere por un tiempo. Hay quienes dicen que es clonado y por lo cual vuelve a la vida. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos da evidencia en ese capítulo 13:3 que el anticristo nuevamente vuelve a la vida. Es levantado del abismo. Si lo que es levantado del abismo, déjeme decirle que ya tiene un lugar de origen en el cual es... recuerde que el rey del abismo, o sea, Satanás mismo, es aquel que tiene la autoridad del poder dado por Dios para hacer obrar a aquellos que se encuentran en el abismo. O sea, todo lo que surge del abismo es porque son instrumentos que el mismo Satanás usará con un propósito del cual, déjeme decirle que no es plan suyo, sino es plan de Dios usando instrumentos contrarios u opuestos para poder cumplir la obra que Él ya ha establecido en los últimos tiempos. Pero dice en el versículo 9 que hay 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Si usted mira en el versículo 7, la palabra dice que hay 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y en eso vamos a ver un poco detenidamente a qué se refiere esto. Porque cuando habla de 7 montes, déjeme decirle que nos trasladamos a un lugar que geográficamente deja de tener el simbolismo, puesto que el simbolismo lo habla de una manera espiritual, de una manera religiosa, de una manera doctrinaria. Pero hoy nos ubicamos de una manera geográfica, ubicamos literalmente la porción bíblica en el versículo 7 de lo que esta porción está hablando, y vamos a ver cómo es que esta obra habla y cobra vida. Porque dice que está sentado sobre 7 montes. Déjeme decirle que Roma, la capital de Italia, ciertamente está sentada sobre 7 montes. De hecho, la historia de que Rómulo y Remo, aquellos que fueron amamantados por una loba y que fueron los fundadores de Roma, eso ha quedado como parte del estudio secular. Pero la historia habla que en los tiempos anteriores a que surgiera esa historia con la cual se han llenado los libros en las escuelas, la historia habla de que ciertamente el primer nombre que Roma tenía era Septimontium, lo cual en latín significa 7 montes. Septimontium es una palabra latina que para nosotros en español significa 7 montes, lo cual la palabra establece de que aquellos 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la madre de las rameras, es aquella donde está ciertamente una sede ya muy conocida a nivel mundial. Déjeme decirle que esos 7 montes ciertamente es el lugar donde está sentado actualmente lo que es Roma, y que es donde más adelante vamos a ver por qué es que hablo lo que hablo. Y no lo hablo por mí mismo, dijo Cristo, sino lo hablo porque hay evidencia bíblica establecida por Dios de que nosotros podamos entender a qué se refiere este tiempo de confusión que está por desaparecer definitivamente sobre la faz de la tierra conforme al plan que Dios ha establecido. Pero veamos. En el versículo 10 la palabra del Señor dice así: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Veamos lo importante, porque dice que son 7 montes y 7 reyes, de los cuales 5 ya no están, 5 han desaparecido, 5 surgieron pero han caído. Uno es y el otro está por venir, pero que debe estar por un corto tiempo para cumplir el llamado. Veamos, porque de estos 5 imperios, de estos 5 reyes de los cuales estamos hablando, ya la Biblia nos da evidencia de ello, puesto que recuerde de que los 5 imperios o los 5 reyes que surgieron desde el Antiguo Testamento en el pueblo de Dios, encontramos a Egipto, encontramos a Asiria, a Babilonia, a Medo-Persia y a Grecia. Pero recuerde que en el tiempo de Jesucristo ya era Roma el que dominaba. Con esto quiero decir que de los 5 imperios, el quinto había sido Grecia, pero que vino a ser sometido por Roma, la que actualmente controla a nivel mundial el campo religioso. Estamos hablando entonces de que de los 7 reyes, de las 7 cabezas, de los 7 reinos que han surgido, 5 ya desaparecieron. El sexto es aquel que está ahorita y que está siendo comandado por Roma.
Pero dice que el séptimo surgirá, no es todavía, pero que surgirá. Y en el versículo 11 dice de que este será el número 8 que surgirá de entre los 7, pero que formará el número 8 y que vendrá solamente a estar por un breve tiempo para que entonces se cumpla la razón por la cual el llamado. Dice así en el versículo 11: la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, estoy hablando de que de estos 7 ciertamente surgirá un rey, surgirá un reinado, un poder maléfico que surgirá de entre el pueblo que ahora forma Roma. Recuerde que la Unión Europea está formada por diferentes países, 28 aproximadamente, y de los cuales la palabra establece, que veremos más adelante, que surgirán 10 reyes. Esos 10 reyes ciertamente tendrán gran poder, pero que ahorita mismo no están todavía establecidos, y eso mismo vamos a ver ahora acá en el versículo 12, que dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Dije ya, de la Unión Europea, que es aproximadamente 28 países ahora que están conectados como parte de la Unión Europea, de estos surgirán ciertamente 10 reyes importantes, porque no todos serán importantes. Recuerde de que cuando Nabucodonosor vio la imagen, cuando él vio la estatua de la cual Daniel, por inspiración de Dios, dio a conocer la interpretación, hablaba de que los pies ciertamente estaban formados por hierro y por barro. O sea, van a ser imperios ciertamente en la Unión Europea, que algunos serán de hierro, puesto que tendrán gran poder, gran autoridad, gran dominio, pero otros serán débiles, puesto que serán de barro. Y recuerde que el barro y el hierro no tienen en sí conexión. Por eso es de que los reyes que son de hierro serán reyes fuertes, y de estos reyes fuertes, de estos que están fomentados de hierro, surgirán 10 reyes. 10 reyes que darán su dominio, su autoridad, su poder al anticristo, que es la bestia misma. Pero dice que ellos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de estos 10 reyes y el anticristo? Es hacer todo lo contrario de lo que Dios ha establecido que surja a partir de los tiempos. O sea, estos reyes ciertamente harán su obra a favor del anticristo, pero todo lo contrario a lo que la palabra de Dios establece. Pero veamos qué es lo que surge entonces. Después de esta coalición, después de esta conexión, después de que estos 10 reyes hagan alianza, hagan conexión para poder entregar su imperio, su autoridad al anticristo, para que sea este el que tome control pleno del mundo, entonces surgirá algo tan importante, puesto que él tendrá ciertamente dominio. Recuerde de que esta coalición, este anticristo, vendrá en el principio de los 7 últimos años, de lo que la palabra establece como la última semana o la semana 70 que le fue revelada a Daniel en el libro de Daniel 9:24. Pero ahora estamos viendo que en el principio de la historia, ciertamente el anticristo se conectará con esos grupos religiosos y les ayudará hasta cierto punto, porque en ese entonces habrá un gran poder que el anticristo ayudará a lo que se conocerá como el ecumenismo mundial. Hablo de ecumenismo puesto que es un movimiento religioso malvado, satánico, que busca unir a todas las creencias religiosas. Según el dicho para ellos es que todos los caminos conducen a Roma. Pero déjeme decirle de que el ecumenismo lo que busca es que con la falsa mentira, con la falsa palabra, de que las doctrinas se han salido de la verdad, que ellos se encuentran en la verdad y necesitan someter a todas las que están en mentira para formar una sola verdad. El ecumenismo, que significa movimiento mundial, este será el movimiento en el cual en los primeros 3 años y medio el anticristo ayudará a este movimiento, que estará como la madre de las rameras, como aquella cabeza, como aquella dirigente, como aquella que tomará el control pleno, religiosamente hablando, de la situación en los primeros 3 años y medio, y de los cuales el anticristo entonces se aliará juntamente con estos 10 reyes para ayudarles a formar lo que se conocerá como en ese entonces el ecumenismo.
Pero dice en el versículo 14, y eso es importante que reconozcamos. Usted recuerde que la palabra establece que el bien siempre será sobre el mal, que el mal no prevalecerá sobre el bien. Por eso Jesucristo advierte y da el recordatorio a la iglesia que las puertas del Hades, o sea, la del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, puesto que la iglesia ha sido establecida como un principio de bien del cual Dios establece que será aquel galardón, aquella anfitriona, aquel pilar que Dios ha establecido para que el bien llegue hasta el final, cumpliendo la razón por la cual ha sido puesta acá en la tierra. Pero en el versículo 14, vea lo que dice, y eso para nosotros es de gran gozo. Dice en el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Vea qué importante es, porque cuando se encuentren, según el versículo 14, en lo que es conocido como la última batalla, es conocida la batalla de Armagedón, aquella que será llevada en el valle de Megido, aquella que será llevada con todas las naciones mundiales en contra de Israel, y será entonces cuando surgirá desde el cielo de una manera maravillosa Jesucristo con su ejército celestial, y la palabra establece que entonces con el poder de su boca, con el poder de su palabra, con la espada de su boca, gobernará, controlará al anticristo, al falso profeta, los enviará, los aventará vivos al lago que arde con fuego y azufre, y todas aquellas naciones paganas que están en contra de Israel. Para ese entonces la palabra establece que para esos cuerpos ya Dios estableció que llamará a través del ángel a todas aquellas aves de los cielos para que vengan al gran banquete a comer las carnes de los reyes, de los príncipes, de los libres, de los esclavos, de los grandes, de los pequeños, y de cada uno de aquellos impíos que están en contra, oponiéndose a la voluntad del Dios vivo y verdadero. Así es de que, ya casi para ir terminando, dice en el versículo 15 y 16 así: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dije al principio, ciertamente habrá una alianza entre estos grupos, entre estos 10 reyes que serán parte de la Unión Europea juntamente con el anticristo, y que al principio ayudarán ciertamente al movimiento ecuménico a que todas las religiones se conecten. Pero luego dice de que recuerde que en los últimos 3 años y medio la palabra nos habla desde el principio en el libro de Daniel acerca de cómo el anticristo llegará en lo que es conocido en la palabra del Señor como la abominación desoladora. Recuerde que la abominación desoladora es el momento en el cual el anticristo se sienta en el templo que es de Dios y obligará a los hombres a que le adoren como a un Dios. En ese momento es cuando comienza el gran caos acá en la tierra, puesto que el anticristo no apoyará a los grupos ecuménicos que estuvieron en los primeros 3 años y medio, puesto que él implantará su propia religión, su adoración. O sea, la adoración al anticristo será aquello que impondrá. Habrá un caos, puesto que recuerde que todos aquellos de la falsedad doctrinaria que fueron apoyados por el anticristo, en ese entonces tendrán que resistir todos los castigos que Dios enviará a través de las 7 plagas, de las 7 copas de oro, de todo lo que está por venir en sus juicios. Los que son impíos, los que no son de Dios, tendrán que resistir el castigo que viene directamente de Dios, y luego más aún, ahora tendrán que resistir la persecución y la muerte de aquel que está imponiendo su propia doctrina. Estoy hablando de la doctrina que el anticristo vendrá a dejar. Pero el anticristo, déjeme decirle que solamente es un instrumento. Por eso el versículo 17, bendito Dios, porque nos da a conocer de una manera tan maravillosa que cada una de las cosas, cada uno de los artículos, de las personas, de los instrumentos que Dios usa, tienen un plan divino y perfectamente diseñado desde antes que el mundo fuera fundado. Y dice así en el versículo 17 que vamos a corroborar. Dice en el versículo 17:
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vea qué importante es, porque Dios ha puesto en el corazón de la bestia, o sea, del anticristo, y en el corazón de los moradores de la tierra en ese entonces, de los impíos, el que el juicio de Dios sea ejecutado. Dios mismo pondrá en los corazones de ellos, como lo hizo también a su tiempo con el faraón, para poder glorificar su nombre delante de aquellos dioses paganos que en ese entonces eran parte de la creencia egipcia. Pero vea qué importante es, porque en el versículo 17 nos habla de que ciertamente Dios hará juicios usando a aquellos impíos, pero con un propósito que es solamente suyo, moviendo dados, moviendo cuerdas, moviendo instrumentos para cumplir lo que Dios ya estableció. Y termino con este versículo 18 que es de gran importancia, lo cual lo dejo para que usted lo medite. ¿Será o no será la interpretación? ¿Será después de tantas evidencias dar a conocer quién es la madre de las rameras? ¿Será o no será después de tanta evidencia al ver que su nombre original era Septimontium, que está sentada sobre 7 montes, que ha sido el centro, que ha sido desde donde se maneja a nivel mundial la situación política, económica y social de toda la tierra? Vamos a ver en este último versículo de qué es lo que Dios nos está hablando. Aquello que dice que se volteará el anticristo, los 10 reyes de la tierra contra ella, y en una hora la harán desaparecer y la quemarán con fuego. Y aquella que era muy ayudada por este grupo vendrá a ser entonces desolada y desnuda, puesto que será terminada, corrompida y expulsada de la historia por medio de aquellos instrumentos que Dios usará, el anticristo y aquellos seguidores. Y dice así ya para terminar en el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Veamos algo importante acá, puesto que recuerde que el Vaticano no es parte de Roma como es conocido geográficamente, puesto que el Vaticano se conoce como la ciudad del Vaticano. Por eso acá en el versículo 18 dice la ciudad. Está hablando de un lugar geográfico. La ciudad donde es ubicado este lugar es el lugar que tiene ya su propio territorio. Déjeme decirle que el Vaticano es conocido como la Ciudad del Vaticano y es un país independiente. De hecho, es el país más pequeño de todo el mundo, puesto que este tiene su propia estructura, su propia constitución, sus propias leyes y no se somete al resto de las leyes romanas. El Vaticano es el centro donde ciertamente se encuentra la Basílica de San Pedro, que fue en un tiempo el centro de la Gran Babilonia. Es en este lugar donde ciertamente está sentada sobre los 7 montes, de los cuales la palabra dice que es donde se sienta aquella mujer que hace fornicar con su mentira, con su fornicación a todos los reyes de la tierra, y que sus seguidores se embriagan con el vino de su fornicación. Por eso Vaticano significa vaticinio, Vaticano significa adivinación, significa presagio, significa suerte, significa algo que surgirá, pero de una manera de la cual no está establecida una verdad ya precedente. Por eso Vaticano significa algo que viene ciertamente nada más al azar. Pero sea o no sea, que sea el Vaticano o no lo sea, déjeme decirle que lo más importante de esta lectura que Dios nos permite en este día es que todo el movimiento religioso político que ahora está surgiendo, que produce gran caos, que ha provocado grandes muertes a aquellos que han sido instrumentos de Dios, aquellos de los cuales se ha derramado tanta sangre inocente de creyentes que mantuvieron su palabra, su fe, establecieron su identidad en el caminar con Dios y que llegaron incluso hasta la misma muerte para poder no dejar ni negar aquello que en el espíritu ellos ya habían establecido como hijos de Dios. Lo más importante de esto es que ciertamente el Vaticano tiene gran control religioso político y que la religión ha influido en la política, razón por la cual a nivel mundial, usted no me deja mentir, que cerca de los edificios gubernamentales, quizás cerca del registro civil, del palacio, de la policía, siempre hay una iglesia católica, puesto que es ella la que controla el movimiento religioso político a nivel mundial. Dije ya, sea o no, la verdad es
que este movimiento de gran falsedad doctrinaria religiosa tendrá un tiempo nada más de existencia, puesto que Dios ya ha establecido que en el tiempo suyo, estos instrumentos que Él ha buscado para cumplir aquello que Él ya ha demandado, tendrá ciertamente el cumplimiento de lo cual Dios ya ha establecido. Pero termino con esto, y para lo cual yo quiero que usted medite y venga a razón acerca de este versículo 8, que es con el cual lo dejo para que usted medite y para que usted se haga un autoexamen. ¿Qué será de usted? ¿Qué será de aquellos que en ese entonces estarán en este versículo 8, el cual dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vea qué importante. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, se asombrarán, puesto que estos moradores de la tierra, está hablando de impíos, de incrédulos. Pero traigo buenas noticias para usted en esta hora. Aquellos que estén no serán parte de la iglesia. Aquellos que estén, si usted ahora en el tiempo de gracia ha escuchado esta bendita palabra que ha venido de Dios, es el tiempo en el cual yo le pido que usted medite al respecto. Este es el tiempo en el cual Dios le hace el llamado. Usted no tiene que pasar por este tiempo difícil que está por venir. Aquellos que estén en ese entonces morando acá en la tierra, Dios tiene un principio para cada uno de aquellos que siguen en obediencia su palabra. En el libro de Apocalipsis 3:10, cuando habla a la iglesia fiel y verdadera, a la iglesia de Filadelfia, le dice: he visto tus obras y he visto tu paciencia, y por eso yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Dios no quiere que usted esté en ese tiempo de tribulación ni de gran tribulación, en la cual el anticristo hará de las suyas, trayendo el gran caos a nivel mundial a todos aquellos que no formen parte del rapto de la iglesia de Cristo, cuando Cristo venga y nos espere en las nubes para encontrarnos juntamente con todos aquellos que estén vivos o durmiendo. Pero seremos un solo grupo de redimidos, escuchando la voz de Cristo, llegando a su presencia para encontrarnos con Él en las nubes. Y la palabra dice: y estaremos con Él para siempre. Y anímense, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, dice Pablo en primera de Tesalonicenses 4:18. ¿Es usted parte de la iglesia de Cristo? ¿Es usted parte de la iglesia que pasará la prueba antes de que Cristo venga por su iglesia? Yo lo invito en esta hora. No es el hecho de llamarnos cristianos, no es el hecho de llamarnos hijos de Dios, no es el hecho de llamarnos hermanos los unos a los otros. Es el hecho de vivir en transparencia la verdad de Dios establecida en su palabra, y con ello poder saltar de muerte a vida y estar seguros de que si esta noche Cristo viniera por su iglesia, nosotros, bendito su nombre, seríamos parte de ese grupo que Él levantará antes de que este tiempo de tribulación y gran tribulación venga y caiga sobre todos aquellos que moren en la tierra y que no quisieron escuchar el llamado de Dios para estos tiempos en los cuales el profeta Isaías dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto que está cercano. Le bendigo, le amo en Cristo. Que el Señor siga derramando sobre usted bendiciones sobreabundantes y Él toque su corazón para que a través de estas enseñanzas Él le traiga la introducción de su nombre a su corazón y con ello lo haga morar en su presencia. Le bendigo, le amo en Cristo y nos vemos en la siguiente sesión. Amén.